Buenas noches chicos. Bienvenidos el día de hoy a la clase número 3 del curso de Clima y Cultura Organizacional. Nuevamente es un gusto volver a compartir con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a tocar temas bastante interesantes que vienen de la mano con los temas que ya hemos venido tratando anteriormente. Entonces, primero, confirmen si por favor se me escucha, se me ve bien, si se observan las diapositivas, por favor, con una manito al menos, para saber que me están escuchando bien y me están viendo bien. Ya, perfecto. Gracias Janet, gracias Nayeli, gracias Aura, gracias chicos. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, como vemos que todo está correcto, vamos a comenzar ya con la sesión del día de hoy, que es una sesión bastante extensa en realidad porque vamos a abarcar diferentes puntos, vamos a ver casos prácticos, vamos a ver ejemplos, vamos a ver conceptos y comenzamos con la sesión el día de hoy. Hoy vamos a ver acerca del diagnóstico del clima organizacional, un tema bastante importante que va de la mano, como mencioné, con todos los fundamentos de clima y cultura, los modelos y las tipologías de la cultura que hemos visto las clases ya pasadas. ¿Qué vamos a desarrollar el día de hoy, profesor? Vamos a ver herramientas e instrumentos de medición que involucran las encuestas, entrevistas, focus group, vamos a ver indicadores de claves de satisfacción y compromiso laboral, y también vamos a ver todo el tema de interpretación de resultados y elaboración de informes. Una vez que se hayan realizado las entrevistas o el focus group, acerca. Entonces, chicos, vamos a comenzar primero preguntándonos, si su área de trabajo de ustedes actualmente, si su área fuera un clima, sería un día soleado, con lluvia ligera, con un huracán de alguna categoría, una estación, un clima. A ver, chicos, los voy a leer. ¿Cómo sería actualmente su clima dentro de su empresa que trabajan actualmente? Si fuera un clima de repente, con sol, con lluvia, ¿cómo creen que lo consideran? A ver, lo voy a leer por el chat. Soleado, nos dice Aura, perfecto. Soleado, nos dice Aura, muy bien. A ver, a otros compañeros, por favor, que puedan participar también. ¿Qué clima creen que sea su sol y lluvia? Nos dice Julia. Hay como que hay un equilibrio, ¿verdad? Sol y lluvia, nos dice Julis. A ver, ¿quién más, por favor, nos comenta de cómo sería su clima actualmente en su trabajo? Nayeli nos dice soleado, excelente, o sea que está. Juana también nos dice soleado y lluvioso. Perfecto, chicos. Entonces, vamos viendo ya cómo interactuamos con el clima, que lo relacionamos con nuestro puesto de trabajo, con nuestra organización. El sol, nublados, perfecto, con brisa marina. Qué bonito, ¿no? Transportarnos a una playa de repente con un clima soleado y con brisa marina. Perfecto, perfecto. Soleado y lluvioso, nos dice Juana. Perfecto, chicos, perfecto. Sigan comentando que yo voy a leer a cada uno de ustedes mientras que voy explicando la clase. Uy, aquí no tengo un comentario de Liz que dice muy nublado, en gris y con relámpagos muy fuertes. Dios mío, Dios mío, ya parece de película un poco de lluvia, ¿no? Dice Patricio. Ya, perfecto, perfecto, chicos. Entonces vamos a continuar. Gracias, agradecerle por cada uno de sus comentarios. Vamos a comenzar. El diagnóstico del clima organizacional no es solo una evaluación, sino una radiografía vital que nos va a permitir ¿qué cosa? ¿Qué cosa, Nilda? Nos va a permitir identificar de forma objetiva las fortalezas internas de la organización, o sea, de nuestra empresa, y también las áreas de oportunidad que requieren atención o diagnóstico. En este caso, no solamente debemos identificar cuáles son las fortalezas, ¿no? Sino también en qué quizás podemos mejorar, cuáles son nuestras debilidades, en qué de repente tenemos una área de mejora, un área de oportunidad en la cual requiere un poco más de nuestra atención, de nuestro análisis para poder proponer una mejora hacia eso que hemos encontrado. El diagnóstico implica seleccionar las herramientas y metodologías adecuadas e interpretar los datos con rigor y sobre todo a traducir estos hallazgos en estrategias, porque no solamente lo puedes terminar en un hallazgo de un dato con rigor, sino en la intervención, o sea, en el plan de acción. ¿Qué es lo que tú vas a hacer, Nilda, para poder mejorar esta área de oportunidad o esta debilidad que tiene tu empresa? Ahora, es importante saber cómo medirlo.
¿Y qué hacer con esta información para impulsar una transformación que sea positiva, chicos? Tiene que ser siempre positiva, Bexabe, positiva, Exxon, positiva, Geraldine, Janek, Jocelyn. Entonces, tiene que ser una transformación que genere positivismo dentro de la cultura, dentro del ambiente de la organización. No puede restar, tiene que sumar o multiplicar, chicos. No puede restar ni dividir. Bexabe, buenas noches, sí. Buenas noches, bienvenida a la clase. Continuamos con la siguiente diapositiva. Un poco más de concepto. En realidad se trata de un proceso sistemático que busca captar la sensación que predomina en la empresa. Si existe confianza, motivación, oportunidad de desarrollo, justicia en los procesos, o por el contrario, puede ser un clima con tormenta, con relámpagos muy fuertes, como ustedes lo han mencionado, chicos, donde hay tensiones, falta de comunicación, desmotivación. Entonces, el valor de este diagnóstico muchas veces radica en cómo se convierte estas percepciones subjetivas, o sea, la forma de pensar, cómo lo vemos, cómo lo percibimos en datos objetivos que vamos a ver más adelante en cada una de estas herramientas y técnicas, lo cual permite a las organizaciones tomar decisiones informadas, no solamente nuestra percepción, sino de datos que uno puede recolectar por diferentes herramientas. Además, como lo vimos en la primera sesión, es importante recordar que el clima no es estático. Recuerden que todo clima es cambiante. Puede llover un momento, puede salir el sol, puede haber de repente vientos muy fuertes, puede caer relámpagos por las noches. Cambia con el tiempo o con los estilos de liderazgo, con las políticas internas y también con el contexto externo y muchas veces con los colaboradores que recién ingresan a la organización. Recuerden que pueden haber de tensión, dependiendo del momento, dependiendo de la campaña, dependiendo de su momento, con mucha tensión para la empresa porque se vende más, porque es un mes muy fuerte, donde hay más preocupación, más tensión, mucho más estrés. Eso puede cambiar. Y no solamente por eso, profesor, sino que también puede cambiar por el tipo de liderazgo nuestro supervisor o nuestro líder. Es por eso que no solamente sirve para medir o conocer la situación actual, el diagnóstico, sino para que te puedas anticipar a qué puede pasar de aquí a un trimestre, o qué puede pasar a mitad de año, o qué puede pasar al finalizar el año. Y esto lo que busca es prevenir conflictos y poder construir un entorno que puede potenciar el bienestar de los colaboradores. Incluso muchas veces puede esto permitir que el nivel de productividad incremente y el logro de objetivos de manera estratégica. Entonces ya conocemos un poquito de lo que es el diagnóstico, hemos abarcado un poco el concepto de lo que implica diagnóstico. Herramientas e instrumentos de medición en la cultura organizacional. Como vimos al comienzo, es una radiografía. Buenas noches, Maite. Buenas noches, Rosemary. Buenas noches, Bexabe. Cuando hablamos de diagnóstico del clima organizacional, necesitamos herramientas que nos permitan medir la percepción de los colaboradores, cómo siente, cómo piensa, cómo se siente dentro de la organización, cómo se siente desempeñando sus funciones, sus labores. No basta solamente con suponer. Tú puedes suponer muchas cosas. Yo puedo suponer que Nilde está contenta, puedo suponer que Exxon está triste, puedo suponer que Maite está muy alegre, muy feliz de estar en la clase. No solamente basta con suponer cómo se sienten, sino también de que debemos tener datos exactos de que reflejen lo que ellos nos cuentan o lo que ellos sienten o lo que ellos piensan. Todo se trabaja en base a datos para que luego puedas establecer una estrategia y un plan de acción para poder mejorar de repente el clima que no está bien dentro de la organización, para poder potenciarlo y esto de alguna forma va a incrementar los niveles de eficiencia, de eficaz, el nivel de compromiso dentro de la empresa. ¿Alguna vez, chicos, pregunta para todo el aula virtual, ¿alguna vez, chicos, ustedes hicieron una encuesta? De repente en el colegio, de repente en el trabajo, de repente en el ámbito laboral, chicos, los leo. ¿Alguna vez alguien ha hecho una encuesta? Patricio nos dice que sí, excelente Patricio. ¿Quién más, por favor, que haya hecho una encuesta? Jules nos dice que sí, Alexandra igual, Cari que sí, claro, chicos, la mayoría hemos, Blanco Azul nos dice que sí, Maite también, Romeri que sí, Laura, claro que sí, excelente. Una encuesta, ¿no? Muchas veces hacen una hoja, algunas veces, bueno, actualmente ya se hace mediante
mediante un link en el cual tú creas tu formulario y realizas una encuesta. Pero profesor, ¿por qué? ¿Por qué nos menciona? Laura también nos dice, sí, claro, bastante, también ha hecho Yanek, excelente, excelente, chicas, perfecto. Ahora, profesor, ¿pero por qué nos habla de las encuestas? ¿Qué tiene que ver las encuestas con todas las herramientas e instrumentos de la medición de la cultura? Chicos, es una herramienta fundamental. Es una herramienta fundamental que permite que tú puedas obtener datos. ¿Qué nos dice la encuesta? Las encuestas son las herramientas más utilizadas, chicos, o sea, son las más comunes para que tú puedas medir el clima organizacional, porque permite recoger información de manera masiva. Generalmente, Nilda, generalmente, Jessica, estas encuestas se utilizan cuando son empresas de una mayor dimensión. Por ejemplo, que son 300 colaboradores, 200 colaboradores, 400 colaboradores, porque te permite recolectar información de manera masiva y rápida y de manera estandarizada. Usualmente se aplican en formato digital, como lo mencioné, que tú le envías un link en el cual son de manera anónima normalmente, son de manera anónima, envías un link y le das una encuesta para que tú puedas conocer ciertos puntos, porque hay diferentes tipos de encuesta. O también puede ser impreso, ¿no? Como se hacía antiguamente, ¿no? Es algo que ya quedó atrás en realidad porque todo se maneja en formato digital y con preguntas cerradas tipo la escala Likert, que es del 1 al 5. Y en algunos casos son preguntas abiertas, pero generalmente son cerradas, donde respondes sí, no, o con una puntuación. ¿Qué tan satisfecho te sientes? Muy satisfecho, no tan satisfecho, satisfecho, etcétera. ¿Cuáles son las ventajas de la encuesta, profesor? Las ventajas son que hay mucha rapidez. Es muy rápido, porque tú envías el link, lo completan y listo, tienes un dato recolectado. Y así, sigues enviando de manera masiva. Hay la posibilidad de análisis estadístico, porque recuerda que cuando tú haces una encuesta, tú lo puedes de repente pasar un cuadro de Excel y pueden arrojarte un análisis estadístico, un diagrama de barras, un gráfico de pastel, etcétera, etcétera. Y que generalmente son de manera anónima, lo cual fomenta la sinceridad. Profesor, ¿pero por qué fomenta la sinceridad? Muchas veces de repente les ha pasado a ustedes que cuando le envían una encuesta y les obligan o uno de los requisitos es colocar tus nombres, muchas veces no eres tan sincero, ¿no? De repente cuando te envían una encuesta para tú calificar a tu jefe, tienes ese temor de poder calificar de manera sincera a tu supervisor, porque tienes ese temor de que el supervisor lea cuáles son tus comentarios. Chicos, ¿a quién no le ha pasado? A ver, en el chat los voy a leer. ¿A quién no le ha pasado que de repente le envían una encuesta a su correo donde nos dicen, califica el nivel de liderazgo de tu supervisor? Y la primera pregunta es, coloca tus nombres. Uy, ahí empezamos a asustarnos un poquito, ¿no? Lo dudamos, pensamos si responder con sinceridad o darle las recomendaciones o el puntaje, porque quizás esas encuestas o esos resultados se le envía al supervisor y vas a ver que Jordano lo calificó mal, que Exxon no pongo nombre y dice, claro, claro, sí. Incluso en las universidades, cuando te toca calificar al docente, también te da un poquito de miedo, ¿no? Calificarlo. Entonces, el anonimato fomenta la sinceridad, exacto. Y hay limitaciones porque no profundizan en las emociones. Y hay el riesgo de que tú puedas responder de manera muy superficial, que no sea tan profunda o que no hayas analizado mucho la pregunta porque solamente respondes en base a una escala o a responder sí o no. Es decir, son poco reflexionadas, lo hacen de manera muy rápida. ¿Cuáles son las recomendaciones, Giselle, para una encuesta? Es que siempre tiene que acompañarse con otras técnicas que sean cualitativas para interpretar mejor los resultados. Tú puedes responder, eh, el líder te motiva de manera diaria que puedes enviar bien tu trabajo. Puedes colocar no, pero queda en un dato muy frío, chicos. Puedes decir no y, exacto, puedes decir que no, pero no sabes el motivo, la razón por qué tú has dicho no. Wilfredo Biden nos dice, yo los he recibido y en lo particular trato de ser lo más sincero y objetivo, ya que si me lo mandas es con intención de tener mi punto de vista. Claro que sí hay que ser objetivo, pero muchas veces, como lo mencioné en un ejemplo, a veces cuando no son anónimas no fomenta mucho la sinceridad, pero lo que nos comenta Wilfredo es cierto.
Si ellos te lo envían a ti es porque requieren tu punto de vista, requieren analizar tu respuesta, o por qué piensas así, o por qué no te sientes tan a gusto con la empresa, no te sientes tan comprometido. Diferentes encuestas que pueden haber. Entonces, comparto también tu punto de vista, Wilfredo. Muy bien. Imaginen que trabajan en Google y cada cierto tiempo les llega un correo con una encuesta llamada Google Games. No es más una del montón, sino que ahí ustedes pueden opinar sobre su jefe, su equipo, las oportunidades de desarrollo y hasta el balance entre su vida personal y laboral. No muchas encuestas, chicos, te preguntan si hay un balance entre tu vida personal o laboral. Por ejemplo, te pueden preguntar en una encuesta, ¿cuántas horas de lunes a viernes dedicas a tu familia? ¿O cuántas horas tienes para poder recrearte? ¿O cuántas horas haces deporte al aire libre? Son preguntas que no todas las empresas te lo hacen. Y estos resultados, como nos dicen en el ejemplo de Google, no se quedan guardados en un cajón o en una nube, sino que se analizan de manera global y también en cada equipo pequeño, porque hay diferentes áreas en cada empresa. El área de marketing, ventas, área administrativa, área de retención, área contable, etcétera. Si la encuesta muestra que en una área hay problemas de comunicación, el líder tiene que plantear un plan de acción. Con un clic, Google logra escuchar cientos de empleados en todo el mundo, en realidad. Y es una encuesta de manera global o de manera masiva que hace Google, pero obviamente son bien desarrolladas porque permiten detectar distintos tipos de información, de liderazgo, de compromiso, de satisfacción, diferentes tipos de encuestas que pueden existir. Las encuestas es un método frío, como lo mencioné. Por ejemplo, no dice que el 70% de la empresa de Nilda está inconforme, pero no explica el por qué están inconforme, ni qué sienten al respecto. Aquí es donde entran a tallar, chicos, las herramientas cualitativas. Aquí es donde entra a tallar las herramientas cualitativas que vamos a ver a continuación, porque no te puedes quedar con el conocer, buscar más. ¿Por qué? Porque eso te permite dar una mejor estrategia para que el plan de acción sea positivo, chicos. O sea, no te puedes quedar con un dato en frío nada más. Por ejemplo, aquí les trajo un vuelo de encuesta. Responde tu nivel de satisfacción a lo siguiente. ¿Me siento satisfecho con el trabajo que realizo en la empresa? Puedes marcar totalmente desacuerdo, en desacuerdo, neutro, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Aquí vemos que Adrián ha marcado de acuerdo, por ejemplo. La segunda pregunta es, ¿me siento en las instalaciones? Ha marcado ni sí ni no, ha marcado de manera neutro catering. ¿Estoy satisfecho con los canales de comunicación interna? Aquí han marcado, Exxon ha marcado, por ejemplo, que sí está de acuerdo. Entonces, tú puedes colocar en la siguiente pregunta, ¿me siento satisfecho del ambiente laboral? En desacuerdo. Listo, ya conoces por qué marcó el desacuerdo. Entonces, así podemos ver que la encuesta solamente te brinda datos fríos. No, no es un nivel de análisis profundo, chicos. Y esto lo vamos a ver en las siguientes herramientas. Las entrevistas. Las entrevistas. Aquí no hablamos de entrevista laboral, chicos. Aquí hablamos de una entrevista de clima y cultura. Las entrevistas son un instrumento cualitativo que permite profundizar en la experiencia personal del trabajador y pueden ser estructuradas con un guión fijo o semiestructuradas, donde mezclan preguntas abiertas, chicos, o también unas preguntas guías, en la cual tú puedes responder o responder más allá de lo que te preguntan. Puedes de repente contar una experiencia, contar una anécdota, y generalmente son más libres, son más libres. La ventaja de estas entrevistas es que capta matices, diferentes formas de pensar, diferentes posturas, capta emociones. Puede captar de repente ejemplos concretos o percepciones profundas que te pasan en el día a día. Es decir, aquí ya es algo más personalizado. Yo, por ejemplo, tengo una entrevista el día de mañana con Jessica y luego tengo el día sábado con Yaneco te entrevista. Entonces, ellos lo van a pensar igual. Jessica me puede decir, yo estoy satisfecha con mi trabajo, cumplen con mi horario, el clima que se respira es muy bueno, me siento comprometida con la empresa, pero de repente Yanek o Gustavo me dicen el día sábado, no, yo no pienso lo mismo, me pasó esto con el supervisor, me pasó esto con mis compañeros, no cumplieron conmigo con mi horario, no respetaron mis pagos, diferentes emociones, percepciones, opiniones, comentarios. Una de las limitaciones, chicos, de las entrevistas son es que demanda mucho tiempo. Claro, porque tomarte una entrevista con una persona implica tiempo.
Porque el momento de tú preguntarle acerca de su compromiso con el supervisor, del clima, la persona puede explayarse, puede contarte una anécdota. Eso demanda mucho tiempo, demanda recursos. Y además puede generar un sesgo si el entrevistador no es neutral. ¿Qué se refiere a esto, profesor? Que generalmente el entrevistador tiene que ser una persona neutral, tiene que saber escuchar a diferentes partes o tiene que saber escuchar tu punto de vista, no te lo puede cuestionar. Si tú dices, por ejemplo, el jefe no es empático conmigo, él no te puede dar la contra, no te puede decir, pero ¿por qué no es empático contigo? Si él sí es empático conmigo, con los demás colaboradores, si Gustavo me ha dicho que sí es empático, entonces ¿por qué contigo no es empático? No te puede cuestionar ello, porque recuerda de que tú puedes tener diferentes percepciones o puntos de vista. Una de las recomendaciones, Rosa, te cuento, es que tú la puedes aplicar a una muestra representativa y se puede garantizar muchas veces confidencialidad, así sea la entrevista personal o sea entrevista online, para obtener respuestas bastante honestas, chicos. Son una de las características de las entrevistas. Por ejemplo, pensemos aquí en Interbank en Perú. Además de las encuestas, porque recuerda que son herramientas que se van a complementar, van de la mano. Yo aplico mi encuesta, perfecto, y a la siguiente semana aplico unas entrevistas personales a los colaboradores de distintas áreas. No se trata solamente de responder con números, sino de contar experiencias, como lo mencionamos en el concepto. ¿Cómo sientes el apoyo de tu jefe? ¿Te sientes reconocido? ¿Te sientes valorado? ¿Sientes que la empresa es empática contigo o sientes que ellos están comprometidos con su labor? A veces en una entrevista que ninguna encuesta ha mostrado, ninguna encuesta en frío puede mostrar algunas cosas que un colaborador o que Yanego, que Nilda pueden comentar. ¿Por qué? Porque son experiencias que ellos han vivido. De repente Liz no puede comentar algo, Maite también, Marcos, Marián, Patricio nos puede contar diferentes anécdotas o experiencias. Y esta información es oro puro para la organización porque ayuda a entender el porqué detrás de los números obtenidos en dónde, en las encuestas. Por eso que son herramientas que se van a complementar, chicos. Su función permite al entrevistador flexibilizar las preguntas e ir más allá del sí o no, bien o mal, va más allá. Explora la complejidad porque es complejo la experiencia laboral, el ambiente laboral y es ideal para entrevistar a personas clave o líderes o diferentes tipos de personas o colaboradores según distintas áreas, porque hay distintas áreas en las empresas. Es su función principal de las entrevistas. Ahora vamos a ver lo que es el focus group. A ver, chicos, ¿quién ha participado en un focus group? Los quiero leer. Quiero leer esta herramienta. Pueden resonar con una manito, pueden escribir, chicos. ¿Han participado en un focus group o de repente no? Wilfredo nos dice que sí, perfecto. Pablo también nos dice que sí. ¿Quién más, chicos, ha participado en un focus group? Cuéntenme. Yo no, nos dice Luis. Jessica ha levantado la mano. A ver, Jessica, te escuchamos, te escuchamos. Cuéntanos. A ver, creo que ha sido un error. Ah, también quiso decir que sí de repente. Liz no dice, bueno, Liz no dice que no. Perfecto, no hay problema, chicos. Giselle creo haber participado. Sí, generalmente no te dicen, ¿no? Oye, Exxon, oye, Giselle, vamos a hacer un focus group. No, te dice, vamos a hacer una reunión de trabajo donde queremos escuchar opiniones. Ah, ok. Queremos escuchar opiniones ya. Generalmente a eso se le llama de repente, ellos le llaman como un focus group. Patricio nos dice que no. Perfecto, les vamos a explicar aquí. El focus group es una técnica grupal donde se reúne un conjunto de colaboradores, puede ser hasta de menos, de 5, 6, 8, 12 personas aproximadamente. ¿Para qué? Esto te permite de que tú puedas conversar sobre una experiencia dentro de la organización, donde el rol del moderador o la persona que pone la respuesta de sus participantes es fundamental porque permite guiar la conversación, que no se salga del camino del rumbo a donde nosotros apuntamos. Y a veces busca evitar que algunos dominen en la discusión. Aquí no es un debate,
No lo confundan con un debate, porque aquí vamos a escuchar todos los puntos de vista. Vamos a escuchar todos los puntos de vista de Patricio, de Exxon, de Nilda, de Giordano, qué es lo que le ha pasado dentro de la empresa, qué opina de esta pregunta, qué opina del supervisor, qué opina de sus compañeros, qué opina del clima laboral. Entonces, en eso consiste un focus group, no en hacer un debate. Es una conversación, una plática, donde se realizan lluvia de ideas, chicos. Entonces, que genera el focus group, ¿cuál es? Es que genera ideas colectivas. Claro que sí, permite identificar coincidencias. De repente Nilda y Jessica coinciden en un punto de vista. Ah, ok, entonces ya es algo que predomina. De repente Giordano tiene otro punto de vista y tenemos que de repente dilatar más el tiempo con Giordano, escucharlo por qué él menciona ello o por qué le ha pasado esta experiencia a él y promueve la interacción entre diferentes perspectivas. ¿Cuáles son las limitaciones del focus group? Es que existe que algunos puedan contener sus respuestas y como tú estás contando de repente algo de manera grupal y hay distintos compañeros, quizás alguno puede comentar lo que tú has mencionado en el focus group. Entonces, esto requiere de un buen facilitador, ¿no? Un buen moderador que modele las respuestas, modele las experiencias y generalmente se recomienda de que el focus group lo combinen con las encuestas y con las entrevistas. ¿Para qué? Para contrastar la información, chicos. Es como si fuera un matrimonio. Van de la manito las herramientas, las encuestas, las entrevistas y puedes cerrar con un focus group. No necesariamente puedes hacer las tres, pero es lo más recomendable, ¿no? Para que tú puedas contrastar si la información es verídica, si la información tiene con los datos en frío que has obtenido las encuestas. Entonces, todas van de la mano. Ahora, aquí les traje una imagen de un focus group de Coca-Cola y vamos a ver un ejemplo. En el caso de Coca-Cola, chicos, cuando se quieren conocer cómo se sienten sus empleados en distintos países, porque Coca-Cola es a nivel mundial, como ustedes sabrán, imaginemos una sala con 10 trabajadores diferentes, área de producción, área logística, área de calidad, área de ventas, área de publicidad, sobre qué tan reconocible el trabajo en equipo. Aquí surgen risas, claro, porque se tiene que fomentar un ambiente ameno. Surgen quejas, anécdotas, eso es el corazón del focus group, chicos, contar las anécdotas, porque ahí se extrae muchas cosas, se extraen muchas cosas. Y de pronto aparece un patrón, como lo mencioné. Al contar en el focus group diferentes tipos de experiencia, obtenemos, por ejemplo, que Rosemary nos da un comentario positivo, Rosa también, Paulo de igual manera. Quiere decir de que hay un patrón, de que todos coinciden, de que de repente la comunicación en el área es complicada, de que no te puedes comunicar de manera efectiva con tu líder. Entonces ya ese hallazgo ha salido de una charla grupal, no solamente de un dato en frío, y que puede marcar la diferencia en el diseño de una nueva política de recursos humanos con respecto a la comunicación. Entonces ya vemos diferentes herramientas de cómo obtener información, ya no solamente en frío, ya no solamente con una entrevista, sino ahora con un focus group que tienes con un grupo de personas. Una entrevista es de manera personal. Patricio me hace la entrevista a mí, Nilda, por ejemplo, que es la encargada de la entrevista, le hace la entrevista a Exxon, entonces es algo más personal, de tú a tú la entrevista, pero un focus group ya es de forma grupal, donde se puede invitar a un colaborador de cada área para que puedas obtener diferentes puntos de vista y encontrar un patrón. Y te sirve esto para que el hallazgo tenga un dato en frío. La triangulación como garantía de rigor. Recuerden, la clave de un diagnóstico, chicos, es la triangulación. Usamos la encuesta para saber dónde está el fuego, dónde está la magnitud. Luego usamos una entrevista y los focus group para entender por qué comenzó, cómo se sienten a estar cerca a él, es decir, la causa y el sentimiento. Solo al combinar estas perspectivas podemos garantizar que nuestro diagnóstico sea completo y objetivo, accionable. Tú no te puedes quedar solamente en el diagnóstico. Ah, ya, ok, listo. Mi trabajo solamente es hacer el diagnóstico, lo dejo ahí, preparo un informe y ya está. No, chicos, te tiene que accionar.
Se tiene que proponer diferentes estrategias o acciones que ayuden a mejorar lo que se ha encontrado o a corregir lo que se ha encontrado en todas estas herramientas de diagnóstico que has utilizado. Por eso que es importante esta triangulación de datos. Vamos a ver ahora los indicadores clave de la satisfacción y el compromiso laboral. Tenemos diferentes tipos de indicadores que vamos a ver el día de hoy. En este caso, el diagnóstico debe ir más allá de un simple me gusta y no me gusta. Como lo he mencionado, chicos, no solamente debe quedarse en frío. Esto debe ayudar a que se puedan medir dos constructos psicológicos, tanto la satisfacción como el compromiso. Hay indicadores de satisfacción y compromiso laboral que son métricas que permiten medir cómo se sienten los colaboradores respecto al trabajo que vienen desempeñando, a la organización, a la relación que mantienen con su entorno laboral, compañeros, llámese supervisor, líder. Y esto funciona como termómetro, te permite medir y muestran a las personas o a las personas encargadas de medir estos indicadores qué tanto se sienten motivadas, valoradas y dispuestas a dar lo mejor de sí para la organización. Vamos a medir dos cosas, satisfacción laboral, chicos, y el compromiso laboral. ¿Qué es la satisfacción? Mide el grado de conformidad de los trabajadores que se sienten en las condiciones que trabajan, con los beneficios que le dan y las relaciones laborales que tienen con sus compañeros. Y el compromiso laboral mide cómo tú te involucras de manera emocional y cognitiva con la empresa. Es decir, qué tanto yo me siento con la camiseta puesta de la empresa, de GECAC, por ejemplo. Si estoy dispuesto, a esforzarme por los objetivos de la organización, objetivos a corto, mediano o largo plazo. La satisfacción, para que quede claro, mide el nivel de qué tan contento y feliz estoy de trabajar en el ambiente laboral. Así, en palabras sencillas. Y el compromiso mide el grado de involucramiento y lealtad de los empleados hacia la empresa. ¿Qué tan comprometido me siento yo con la empresa en donde yo laboro? ¿Qué tan leal le soy a futuro? Satisfacción y me siento yo hoy en día laborando en esa empresa, en Coca-Cola, por ejemplo. Y compromiso, ¿qué tan leal o cuántos años más yo me quisiera quedar en Coca-Cola? Es decir, el grado de lealtad y cómo me siento yo comprometido con la empresa a futuro, chicos. Indicadores de satisfacción laboral. La satisfacción laboral es una actitud. Ese grado en el colaborador se siente a gusto y contento con su trabajo y con las condiciones que los rodean. Generalmente esto habla del presente y del bienestar personal. Mide, por ejemplo, si tratamos del indicador de compensación y beneficios, ¿qué es lo que va a medir? Si el salario es justo, si valoran los beneficios, el seguro, la flexibilidad, qué tan satisfecho me siento trabajando de manera inmediata aquí, cómo puede mejorar si existe una desmotivación de un momento a otro. Mientras que el indicador de satisfacción en el entorno físico y equipamiento mide la percepción que siento yo sobre la infraestructura donde yo trabajo, mi, mi computadora, las condiciones que nos van a rodear. Es decir, ¿Nilda tiene todas las herramientas necesarias para hacer su trabajo de manera eficiente y cómoda? Sí, puede decir que sí. Como también puede decir que no. De repente la computadora ya está obsoleta, el ambiente de trabajo no tiene la iluminación adecuada. Distintas cosas que influyen en su entorno físico y el equipamiento que le puedan dar. Tercer indicador, satisfacción con la relación del supervisor directo. Mide la forma en que el supervisor te apoya y te comunica y realiza un feedback. ¿Qué es un feedback, profesor? Es la retroalimentación recibida por parte del jefe. Es como en el momento del trabajo, en realidad. No lo puede dejar para después, tiene que hacerlo en el momento. Un feedback valioso, un feedback efectivo, es el que se realiza en el momento. Que no espere un feedback de aquí a un mes. No, no, no. En el momento para que tú lo puedas mejorar al momento de que ya has recibido esta retroalimentación. Mientras que el indicador de satisfacción con las oportunidades de crecimiento mire qué tan feliz o qué tan satisfecho me siento yo con el camino de desarrollo de carrera, la capacitación. Generalmente hablamos de una línea de carrera. ¿Qué tan satisfecho me siento con mi empresa si me da la oportunidad de yo seguir creciendo y que no solamente me quede estancado en indicadores que hemos visto en el tema de satisfacción laboral?
Ejemplos de indicadores de satisfacción laboral. Por ejemplo, una pregunta típica que encontramos en las encuestas es, ¿mi supervisor me proporciona el apoyo y la guía necesario para realizar de manera efectiva? Supongamos que tú has respondido 5, estás totalmente de acuerdo con el apoyo que te da. Esto es un resultado que permite medir el alto nivel de satisfacción. Es decir, ese indicador que mide que Nilda está contenta con la condición de su trabajo actual en relación con su jefe. Y es un factor fundamental ¿para qué? Para que se sienta desempeñar todas sus funciones. Indicadores, chicos, de compromiso laboral. Ya vimos primero de satisfacción laboral, ahora estamos viendo de compromiso laboral. Un compromiso laboral es el estado emocional y motivacional positivo. Y aquí ya se enfoca en el futuro. ¿Se dan cuenta la diferencia? Se enfoca en el futuro y en la conexión. Aquí habla si una persona está comprometida, no solamente está contenta, sino que está dispuesta a dar lo mejor por el éxito de la organización. Satisfacción. Uno de los indicadores es la identificación con la misión y valores, compromiso afectivo. El colaborador o Nilda o Jessica cree en lo que la empresa hace, se siente orgulloso de trabajar ahí. Es un nivel ya más profundo de compromiso laboral. Otro de los indicadores es de permanencia, compromiso de continuidad. Por ejemplo, yo postulé alguna vez para una entidad del Estado en la que su última pregunta recuerdo que fue, ¿qué tan probable es que tú te quedes a trabajar a largo plazo? Es decir, ya muestras del momento de la entrevista un alto compromiso con la organización a la que tú quieres formar parte. Me pasó en una entrevista de trabajo, chicos. Es decir, hay una baja intención de rotar. Implica costos, implica tiempo, y eso para nada es positivo para la organización, al contrario, es negativo. Otro de los indicadores es el esfuerzo discrecional. Es la voluntad de realizar o mide la voluntad de realizar un esfuerzo por encima de lo que el contrato exige. De repente quedarte media hora más, una hora más, porque esto de alguna forma es una motivación ya interna, es algo que te motiva a ti de manera intrínseca. Y el otro indicador es la participación y voz. Es muy importante, chicos, porque muchas veces en las reuniones vemos de que o vemos casos en los cuales la opinión no es valorada. Es decir, este indicador mide qué tan valorada o qué tan escuchado se siente el colaborador al momento de que su opinión sirva para que se pueda tomar decisiones dentro de la organización o dentro de su puesto de trabajo. Ejemplos de indicadores de compromiso laboral. Un indicador clave es la intención de pregunta típica. ¿Tengo pensado seguir trabajando en esta organización dentro de 2 años? Medimos la encuesta de 1 al 5. Supongamos que la respuesta es 2. Supongamos que Jessica ha marcado 2. Esto indica que hay un posible o alto riesgo de rotación y no muy mucho compromiso. Es decir, acá se mide la conexión emocional y la lealtad a futuro del empleado con la empresa. Si está comprometido, querrá quedarse y contribuir en el éxito. Por ejemplo, Jessica marcó 2 en esta encuesta, pero Patricio ha marcado 5. ¿Esto qué significa, profesor? De que él sí está comprometido y quiere quedarse en la organización. Su nivel de compromiso está por encima de lo esperado. Vamos a ver algunos KPIs de negocio derivados del clima. Finalmente, el diagnóstico no solo produce porcentajes de participación, sino que también impacta directamente en los KPIs del negocio. Estos son los indicadores que le muestran a la alta dirección el retorno de la inversión o ROI del diagnóstico del clima. Por ejemplo, vamos a ver que hay distintos indicadores: robutismo, productividad y calidad, quejas de cliente. Aquí, ¿qué vamos a observar? Por ejemplo, en rotación de personal, esto es la consecuencia directa de la baja intención de permanencia. Claro, si no tienes una buena intención de permanecer en la empresa, esto genera una rotación de personal en la empresa muy alta. Ausentismo. Hay frecuencia de faltas, retrasos,
Llegas tarde, no llegas puntual, es una señal de baja motivación y satisfacción, ¿no? Y el compromiso alto se traduce en un esfuerzo discrecional, lo que va a elevar de manera directa la calidad del servicio o producto. Y por último, la queja del cliente. Y esto va de la mano con qué tan satisfecho me siento yo trabajando. Pero ¿por qué va de la mano, profesor, la queja del cliente? Si tú te sientes satisfecho en tu trabajo, atiendes de mejor forma a tu cliente. El clima interno impacta directamente en la satisfacción del cliente. ¿Ustedes creen que si hay un clima muy tenso y de mucho estrés, creen que va a impactar de manera positiva en el cliente? Para nada, chicos. Les aseguro de que no impacta de manera positiva. Todo lo muchas quejas por parte del cliente acerca del trato del colaborador hacia el cliente. Todo eso se percibe, va de la mano, e influye de manera directa o de indirecta, como prefieran llamarlo, pero sí influye, chicos. El diagnóstico exitoso debe ser capaz de vincular el sentimiento subjetivo, lo que yo siento, pienso, la satisfacción y compromiso con los resultados duros del negocio, rotación, absentismo, productividad. Esto es lo que le conviene a recursos humanos en un socio estratégico. Esto es importantísimo. Tiene que vincular ciertas cosas, la satisfacción duros, que es lo que espera recursos humanos. Aquí hay un resumen de los indicadores clave de satisfacción acerca de la satisfacción y el compromiso y el impacto del negocio que lo hemos estado viendo. Ahora vamos a ver acerca de la interpretación de resultados y elaboración de informes. Una vez aplicadas las herramientas de medición, encuestas, entrevistas, focus group, que ya le hemos visto, no basta solamente con recopilar los datos, sino realmente cómo lo vamos a interpretar, ¿no? Hay que hacer hablar los números, ¿qué nos dicen esos números? Y la interpretación de resultados permite identificar patrones, tendencias, áreas críticas del clima laboral. Esto es muy importante porque tienes que interpretar lo que has obtenido en distintas herramientas que has aplicado. En la elaboración de resultados y la elaboración de informes, tiene que cruzar los datos. ¿Qué se refiere, profesor, cruzar los datos? Cruzar los datos se refieren a que tienes que validar primero los datos de la encuesta que has obtenido. Y para confirmar mediante una entrevista, tienes que realizar a profundidad ya la pregunta, que te cuenten experiencias, que te cuenten anécdotas. Ejemplo, si la encuesta muestra el 65% está insatisfecho con la comunicación, el qué, las entrevistas deben aportar el por qué no están tan satisfechos. Por ejemplo, Neil y Jessica nos dicen, Giordano, no estamos satisfechos porque no hay foros para preguntar directamente a la dirección. Quiere decir, no hay una buena comunicación. Y solamente se comunican lo urgente mediante el correo. Ah, ok, aquí hay un problema. Identifico el problema e interpreto. Identificar discrepancias. Hay que prestar muchas veces atención también a los datos que se contradigan. Y esto podría señalar un problema cultural donde la gente miente en público mediante un focus group, pero no en privado, o sea, en la encuesta anónima. Tengan cuidado ahí, aquí, chicos, porque muchas veces tienes que medir el grado de sinceridad. No solamente hacer una encuesta de manera anónima, sino mediante la entrevista cara a cara y luego con el focus group. Yo puedo decir algo en mi entrevista de tú a tú, pero en el focus group de repente cambio mi versión por distintos factores, por el compañero, por el moderador, etcétera. Identificar fortalezas y puntos críticos. Es importante no solamente identificar cuáles son los puntos positivos que se ha obtenido, sino también las áreas de mejora o las debilidades que tiene la empresa. Hay que clasificar los resultados de mayor a menor impacto. Por ejemplo, en las fortalezas. Estas son pilares del buen clima y se identifican los 3 a 5 indicadores con la puntuación más alta. Estos en realidad, chicos, son los cimientos sobre los cuales se debe construir la cultura. Eso es como si fuera una base. Y los puntos críticos o áreas de oportunidad, porque se le conoce así plan de acción, se toma en cuenta los 3 a 5 indicadores con la puntuación más baja y el mayor impacto en el negocio. Podemos encontrar diferentes aspectos o indicadores de la comunicación, de la compensación, de la supervisión.
hay que centrarse muchas veces en los temas que no se abordan porque podrían causar rotación o bajo rendimiento. Hay que prestarle mucha atención a las áreas de oportunidad, chicos. No hay que dejarlas de lado, no solamente hay que enfocarnos en las fortalezas. No podemos tapar el sol con un dedo, tenemos que encontrar los puntos críticos también. La elaboración del informe estratégico. Un informe, chicos, no es un documento de 100 páginas, 200 páginas, llenos de gráficas. Yo voy a presentar esta gráfica para sorprender a mi jefe directo, para poder exponerla. No, 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 chicos. Es un resumen ejecutivo enfocado en la toma de decisiones. En la toma de decisiones. Y tiene que tener una estructura. ¿Qué encontramos? Primer punto, el diagnóstico. Aquí se presenta, chicos, un resumen visual de las fortalezas. Aquí se tiene que mostrar la conexión entre el dato o la información obtenida del clima y los KPIs del negocio. Es decir, por ejemplo, la baja satisfacción con el supervisor coincide con una rotación del 25% del área de recursos humanos o el área de ventas. ¿Aquí qué ha hecho, profesor? Explíquenos, por favor. Aquí se ha conectado el principal hallazgo, que es la baja satisfacción con el supervisor. Baja satisfacción, data del clima laboral. ¿Y cuál es el KPI, profesor? El nivel de rotación del 25%. ¿De qué área, profesor? Recursos humanos. Área de ventas. ¿Qué significa? El análisis de la causa raíz, por ejemplo, el problema no es la falta de reuniones, sino en la falta de preparación y efectividad de las mismas. Es un ejemplo. Aquí se hace hablar a los datos, se analiza cuál es el fondo. Podemos de repente eh, realizar un diagrama de Ishikawa donde se puede identificar causa y efecto. Aquí no solamente nos enfocamos en que el problema no es la falta de reuniones, hay pocas reuniones, sino que no se de preparación que no son efectivas al momento de poder comunicar en la reunión que se presenta. ¿Qué vamos a hacer? Es el punto final del informe. Aquí van las recomendaciones. Es el núcleo del informe, la carne del informe, donde se van a proponer acciones concretas, medibles y con los responsables de cada función. Aquí vamos a ver distintos KPIs, hallazgos críticos y recomendaciones concretas que les he preparado. Por ejemplo, el primer hallazgo crítico, ¿cuál es, profesor? Baja claridad en las metas. ¿Cuál es el KPI a monitorear? El aumento del 15% en la percepción de claridad de metas en la siguiente encuesta. Recomendaciones concretas. Implementar un sistema trimestral cada 3 meses para medir mejor los objetivos. Otro hallazgo, la insatisfacción con el feedback, con la retroalimentación. Jessica, por ejemplo, no está satisfecha con la retroalimentación que le hacen. ¿Qué KPI vamos a monitorear? La disminución del 10% en el índice de rotación de los equipos. ¿Cuál es la recomendación concreta? Como Jessica no está contenta con la retroalimentación que le hace su líder, entonces el problema no es Jessica, el problema es el líder. Hay que capacitar al 80% de los líderes con un feedback constructivo en 45 días, casi un mes y medio. Un feedback constructivo, no un feedback destructivo que te ataque, sino un feedback que te ayude a mejorar. Interpretación de resultados y elaboración de informes. Aquí vamos a considerar que para la elaboración de informes se tiene que tener distintos criterios. Primero es ser claro y visual. Ser claro y visual, chicos. Al momento de ser claro y visual, ¿esto qué permite, profesor? ¿Qué permite? De que se pueda usar gráficas, cuadros comparativos, que se puedan utilizar diagramas, enfocarse en hallazgos claves, con datos irrelevantes, no, en lo más importante, el núcleo, las 3 mejores fortalezas, cuáles son las debilidades más importantes, se debe incluir recomendaciones prácticas, talleres de liderazgo, mejoras en beneficios, programas de reconocimiento,
charlas para el supervisor para que mejore su retroalimentación, charlas de clima laboral, talleres, seminarios, y tener siempre un tono constructivo. No se debe señalar el problema, sino dar propuestas de mejora. Es atacar, sino dar propuestas de mejora. Ya listo, ok, ya encontré el problema, pero ¿cómo lo mejoro? Solucionar. Un supervisor, una persona encargada que proponga soluciones. Vamos a ver ahora un caso de Coca-Cola. Primero vamos a ver la recolección de información. Recolección de información. Aquí utilizamos, ¿qué cosa, profesor? Las encuestas online. Se envía un cuestionario a toda la empresa de Coca-Cola para obtener el nivel de satisfacción con el liderazgo, los beneficios, comunicación interna. Por ejemplo, un ítem. ¿Mi jefe inmediato reconoce mi trabajo de manera adecuada? ¿Sí o no? Sí. Otros pueden marcar que no. Luego realizamos entrevistas individuales. Se va a conversar con 15 líderes de cada área para conocer su... ok, reúno 3 grupos de colaboradores, operarios de maquinaria, administrativos y el área comercial o de ventas, que es fundamental. ¿Para qué? Para poder explorar ya más a profundidad sus experiencias cotidianas. Segundo punto, interpreto mis resultados. Acá analizamos, hacemos hablar a los números. Analizar datos. La encuesta, el 72% de los empleados se declara satisfecho con la empresa, pero solamente el 55% considera que existe una buena comunicación entre áreas. Aquí hay un problema. Aquí hay un problema con respecto a la comunicación. Mientras que en la entrevista, los líderes reconocen que los objetivos se transmiten, pero no siempre de forma clara. No hay una comunicación efectiva. ¿Qué obtenemos en el focus group? Recibimos muchos correos, pero poca explicación de lo que realmente se espera. Falta de comunicación. Se han dado cuenta que encontramos distintas cosas en cada herramienta. Se interpreta de manera diferente los datos obtenidos en una encuesta, entrevista y focus group. Hay hallazgos que son claves. ¿Cuál es el hallazgo clave aquí en Coca-Cola, profesor? La falta de comunicación efectiva, que es una debilidad, aunque la satisfacción general en realidad tiene beneficios y el clima del ambiente en realidad también es alto. El nivel es alto. Entonces, por esa parte no hay que atacar todavía en el clima. Quizás alguna estrategia para mejorar, pero nuestro foco es la falta de comunicación efectiva. Elaboración y presentación del informe. Aquí se va a resaltar primero, siempre resaltar lo positivo, que el clima general es positivo, pero la comunicación interdepartamental, o sea, entre áreas, necesita mejoras urgentes. Incluye gráficos de barra mostrando nivel de satisfacción por área, que se recomienda implementar un plan de comunicación clara y cercana, más frontal, ya no tan tradicional como solamente por correos. ¿Qué más plantea? Con capacitaciones para líderes y reuniones, hacer un feedback, ¿no? Entre compañeros, entre áreas. Presentación a la gerencia. Se plantea un gráfico comparativo entre satisfacción general y comunicación interna. Siempre comparar. Nos falta claridad en las prioridades. ¿Y qué recomienda? Talleres de comunicación asertiva y mejoren los canales digitales internos, el manejo de la comunicación. Plan de acción. ¿Quién es el responsable? El área de recursos humanos. Siempre tienes que establecer un responsable, si no, es como si fuera un barco sin capitán. Planteo otras acciones. Talleres de liderazgo. Nueva plataforma de comunicación interna, un intranet, un grupo de repente. Acción 3, reuniones de las áreas, no solamente mensuales, sino quincenales. O sea, quieren atacar el problema. El indicador de seguimiento, aumentar el puntaje de comunicación un 15%. Es decir, se establecen metas. Se establecen metas. Interpretación de resultados y elaboración de informes. El diagnóstico del clima no termina cuando se entregue el informe, termina cuando la organización actúa sobre las recomendaciones. Su informe es la hoja de ruta para la transformación, chicos, para la transformación. Ahora, ya que estamos terminando la clase, vamos a tener unos minutitos para su participación. Aquí sí los quiero escuchar y también en el chat. Entonces, voy a hacer algunas preguntas dirigidas y algunas preguntas por el chat. Ahora, vamos a hacer la primera. Hoy es nuestra compañera
A ver, nuestra compañera Jessica. Jessica, ¿estás presente? A ver si pueden encender tu micro, por favor. Sí, a ver, Jessica, ¿puedes encender tu micro de repente? La siguiente, a ver. De los instrumentos que vimos, encuestas, entrevistas, focus group, ¿cuál crees tú que sería más útil en tu empresa actual? Y también esta pregunta va para todo el aula virtual. Lo quiero leer. ¿Cuál creen que sería más útil en su empresa de las tres herramientas, perdón, instrumentos que hemos visto? Focus Group, excelente, diciendo ese Focus Group, Tabay también, perfecto, chico, Focus Group. Giselle también nos dice Focus Group, Patricio nos dice las encuestas, bien, Focus Group nos dice Jessica, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, también nos dice Alexandra un Focus Group, excelente, claro, es una muy buena herramienta, todas son muy válidas, chicos, no hay una mejor que otra. Focus Group, perfecto, perfecto, chicos. A ver, la siguiente pregunta es, ¿el clima laboral influye en su... ¿Creen que no y por qué? A ver, alguien que pueda encender su micro, me gustaría escuchar al menos a alguien de la clase. Alguien que pueda encender su micro, responderme a esa pregunta. A ver, Giselle, de repente podrías encender tu micro. Patricio, de repente, para que nos puedas comentar un poco. Vamos, chicos, a ver, alguien que pueda encender su micro para poder escucharlo, para escuchar su comentario. Se ve el compromiso y el estado de ánimo. Perfecto. Perfecto. Encender tu audio, queremos escucharte. Alguien quiera participar, a ver, chicos. Exxon, de repente. Esta es, a ver, vamos a ver. Ya, a ver, ahora sí pueden encender su micro. Ah, Ahora sí, profesor. ¿Qué ya, tal? Buenas noches. No a se ver. podía. Sí, mil disculpas. A ver, Giselle, cuéntanos. ¿Por qué crees que el Sí. clima laboral influye en tu productividad o en la productividad? Cuéntame. Bueno, yo estoy en el área lo que es, soy maestra Ujú. y trabajamos un conjunto de profesores, ¿no? Con Ya, profesores. perfecto. Entonces, mantenemos el buen clima laboral porque nosotros atendemos a niños, a padres de familia y siempre hablábamos con nuestros jefes de que tienen que darnos un buen trato a nosotros para nosotros también dar un buen trato a los padres y a los niños. A veces siempre hay personas de que no están de acuerdo, compañeros que no están de acuerdo y como que hacen que el clima laboral pues se ponga un poquito turbio, ¿no? Claro, Entonces ahí afecta todo, a veces las cosas, a veces en olimpiadas, son actuaciones, todo, ¿no? A veces siempre tiene que ver algunos problemitas, pero siempre lo bueno de que la directora nos reunimos y hablamos de todas las cosas para mejorar, pues, ¿no? Es lo mejor claro, claro. bastante. Ujú. Perfecto, Giselle. También influye el tema del moderador o la persona cómo maneja esa situación. Y es clave lo que nos comparte Giselle. Gracias, Giselle, por tu comentario. Wilfredo nos quiere comentar algo. Cuéntanos, Wilfredo. Hola, buenas noches. El clima laboral generalmente influye en la productividad de acuerdo a los niveles de relación o emoción que realmente se genera, ¿verdad? Esto dependiendo cada una de las personas. Un ejemplo, ¿verdad? Si yo ando emocionalmente decaído, ando enojado, generalmente el valor de la productividad no va a ser el mismo. Las capacidades, de hecho, suelen disminuir, ¿verdad? Porque el interés como persona probablemente sobre la actividad que estamos realizando en ese momento no es el más indicado, ¿verdad? Por eso el clima laboral es demasiado esencial para mantener el flujo constante de las actividades, de las labores y también, ¿verdad? La armonía como compañeros, que generalmente pasamos un tiempo demasiado largo en las empresas
y creo que a algunos nos toca pasar a veces más en la empresa que en nuestra propia casa, ¿verdad? Es verdad, correcto, Wilfredo. Lo que has comentado es fundamental porque la armonía es principal. Y es verdad lo que comentas al final de que nosotros la mayoría de horas las pasamos dentro de la empresa y no en casa. Entonces, muy buen comentario, muy acertado en realidad. Los estoy leyendo también. Bexabe nos dice, profe, la rutina también cansa de ver a todos los días con el clima laboral, claro. Para eso también se generan pausas activas. No, dice Janek, influye notablemente ya que determina la disposición del colaborador en el cumplimiento de sus metas y logros por los objetivos de cada área. Excelente. Nos dice Jules, el clima laboral influye directamente en la productividad porque determina cómo se sienten los colaboradores dentro de la organización cuando el ambiente es positivo. Perfecto, perfecto. Ahí se ve el compromiso y el estado de ánimo, nos dice Bexabe. Perfecto, chicos. Entonces han comprendido bien el concepto. Vamos con la tercera pregunta. A ver, alguien que desee participar con... ¿Crees que las oportunidades de crecimiento influyen en tu satisfacción? ¿Crees que las oportunidades que te dan para crecer dentro de tu empresa o hacer línea de carrera influyen en tu satisfacción dentro de tu empresa? ¿Qué opinan, chicos? A ver, ¿los quiero escuchar o leer? David nos dice que sí, claro que sí. Patricio nos dice, claro que sí, profesor, excelente. A ver, alguien que desea opinar, Giselle, de repente, Wilfredo, a ver, Solo, profe, fíjese de que le comento así una experiencia algo personal, ¿verdad? cuéntanos. Llegó un momento donde como persona sientes que eres capaz de mucho más de lo que en realidad tiene, ¿verdad? O sea, uno tiene las capacidades, tiene la disposición y probablemente no existen esas oportunidades de crecimiento tan claras, ¿verdad? Entonces, llega un momento donde uno se desanima y dice, oye, mejor no soy de aquí, ¿verdad? O sea, y uno tiende a buscar oportunidades fuera de esa empresa y probablemente no ha sido en realidad el valor asignado a las capacidades que la persona tiene, ¿verdad? Eso, como le digo, en algo personal, ¿verdad? Llega también un momento en donde encuentra uno un lugar donde es valorado, es considerado y también es apoyado para poder crecer. Es donde uno se establece, donde uno eh, da lo mejor de uno, ¿verdad? Para seguir creciendo, ¿verdad? Entonces eso alimenta en realidad la energía de uno como empleado, pues. Excelente, claro que sí, Wilfredo, lo que comentas es muy cierto porque un colaborador no se puede sentir a gusto en un lugar donde te corten las alas, donde no te dejen crecer, porque si tú te sientes capaz y sientes que puedes dar más, entonces profesional, de repente ascender un nuevo puesto, te deben motivar con capacitaciones, de repente, Wilfredo, te has ganado un diplomado, vas a estudiar un curso, porque quiero que sigas creciendo de manera profesional, que te sigas, que sigas mejorando tus conocimientos, que adquieres este conocimiento, vas a estudiar de repente Excel, un curso de cultura y clima, un curso de planeamiento estratégico, te motivan, te sientes comprometido. Entonces, claro que sí, las oportunidades de crecimiento influyen en tu satisfacción dentro de la empresa, claro que sí. ¿Qué nos dice de la empresa y querer crecer de la mano con la compañía para motivar a los trabajadores y poder mejorar? Sí, porque el tener un clima laboral, no dice Alexander, te impulsa a seguir mejorando. Perfecto, y aportando a la empresa. Claro que sí, chicos. Y la última pregunta, aquí ya finalizamos la sesión. Piensen en su último trabajo práctica. ¿Qué fue lo que más le hacía sentir motivados? Por ejemplo, a mí, de manera personal, me hace sentir motivado de que mi supervisor sea empático conmigo, que comprenda mis tiempos de trabajo, mi tiempo de estudio y mi tiempo en la familia. Eso me hace sentir motivado. Entonces, si la empresa es empática conmigo y me entiende, yo también aporto mi granito de arena adicional con la empresa. Eso a mí me hace sentir motivado. A ver, por repente alguien quiere levantar la mano y contar qué es lo que a ustedes dentro de su empresa lo hace sentir mucho más motivados a lo que ya están. Cuéntenme. Bueno, profesor, a mí en particular me agrada cuando la directora ve mi trabajo con los niños y a veces hacemos trabajos en tanto en danza o arte y tengo chicos con inclusión
Ya. Y en este tiempo, bueno, lo que entraron en marzo, ya este tiempo ha mejorado bastante, ¿no? Tanto en su orden, en su disciplina, y me gusta, me hace sentir bien cuando la directora dice muy bien el trabajo, ha avanzado muy bien el pequeño y todo eso, ¿no? O sea, como que eso me emociona más a seguir trabajando más, ¿no? Me El, gusta, ¿no? el reconocimiento, ¿verdad? Te motiva. Sí, sí, sí. Claro, claro que sí. Muchas veces las palabras que te puedan dar en público de manera personal te generan una motivación extra. ¿Se han dado cuenta? No sé si les ha pasado. Cuando te dan unas palabras de aliento, como te dicen, oye, Jordano, Giselle, de verdad, me gusta mucho el trabajo que has hecho, veo de que te esfuerzas cada día por tu familia, por ti mismo. Entonces, eso es como un impulso, ¿no? Es un aliento de manera vitamínica muy, muy importante. Y de verdad que esto de alguna forma te motiva a que te puedas esforzar más por la empresa o por seguir haciendo bien tu función. Entonces, chicos, hemos llegado ya a la parte final. ¿Qué participación el día de hoy en la clase? Por estar respondiendo por el chat, por encender su micro. Ha sido una sesión bastante de conocimientos, de casuísticas, de ejemplos que han tenido todos el día de hoy. Entonces, chicos, hemos llegado a la parte final, nos hemos demorado unos minutitos más, pero es importante conocer la opinión de cada uno de ustedes. Entonces, chicos, me gustaría leerlos por el chat de repente. ¿Qué tal le ha parecido la clase el día de hoy? Cuéntenme. Bien, excelente, entretenida. Por el chat lo quiero leer para cada uno de ustedes su comentario. Perfecto, Patricio. Jocelyn, excelente, excelente. También nos dice excelente. Perfecto. Las manitos ahí veo que están aplaudiendo. Genial, nos dice Dolman. Marcos igual. Jocelyn igual. Excelente. Muy bien, profesor. Alexandra, muy bien. Gracias, profesor. Súper interesante. Nos dice Wilfredo. Entretenida.